Tuvimos una breve interrupción. Obviamente, como ustedes saben, todas estas plataformas tienen un sinnúmero de glitches y de cosas técnicas que siempre tenemos que estar chequeando. No obstante, es una gran bendición porque podemos enviar la palabra de Dios a lugares remotos y nos puedes accesar a través de estos medios y recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, dice la palabra de Dios: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos, y Él es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora bien, este mensaje es muy importante debido a que estamos viviendo literalmente en la dispensación donde el Espíritu Santo está ministrando a la iglesia. En el Viejo Testamento era Jehová el Padre, Dios por nosotros. En los evangelios era Jehová el Hijo, Dios con nosotros, Emmanuel. Pero luego de pasar los evangelios, cuando entramos al libro de Hechos en adelante, ya no es Dios por nosotros o Dios con nosotros, sino que ahora es Dios en nosotros en la forma del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos viviendo en la dispensación del Espíritu Santo. Y de la misma manera que en los tiempos de Jesús se levantaron los fariseos a acusar a Jesús sobre las manifestaciones del Espíritu, porque Jesús le atribuía cada manifestación milagrosa y sobrenatural al Espíritu Santo. Él lo dijo: si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo, entonces el reino llegó a ustedes. Y los fariseos se levantaron en contra de cada manifestación de Jesús, acusando a Jesús y diciendo que él echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios. A lo cual Jesús agregó: si tú le pides a un padre un huevo, no te dará una piedra. Y si le pides a un pescado, no te dará una serpiente. Así será el Padre, nuestro Padre Celestial. En otras palabras, él quiso decirle a los discípulos: no se lleven de los fariseos, porque si tú le pides a Dios Espíritu Santo, él no te va a dar un espíritu demoníaco. ¿Por qué Jesús hace esta aclaración? Porque los fariseos se habían empecinado en decirle a los discípulos que esas señales milagrosas eran señales del diablo. Y hoy en día nosotros tenemos un brote muy fuerte de fariseísmo en contra de todo lo que es unción, en contra de todo lo que es Espíritu Santo y en contra de todo lo que es sobrenatural y milagroso. Por eso dice la Biblia: no ignoréis sobre los dones espirituales, sobre las manifestaciones del Espíritu. Porque ignorancia es lo que permite que este tipo de personas te lleven como un ídolo mudo, dice la Biblia. Esto es lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: si tú ignoras sobre los dones del Espíritu, te van a poder manipular y llevarte como si tú fueras un ídolo mudo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y sus manifestaciones son la protección que tiene el creyente en esta tierra, o las armas espirituales para poder batallar contra todo espíritu. Por eso Jesús nunca salió a ministrar hasta que no recibió el Espíritu Santo. Él pasó 30 años trabajando en la carpintería de su papá y nunca salió a ministrar hasta que recibe el Espíritu Santo. Y por 30 años él va a la sinagoga y no había habido una manifestación demoníaca, hasta donde la Biblia nos enseña. Si tú quieres especular es otra cosa. Pero cuando él va lleno del Espíritu, los demonios gritaron y dijeron que estaban siendo atormentados por la presencia que había en él. A él se le había dado a leer la Escritura, se dice, como era la costumbre. O sea que cuando él no tenía el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad?, él iba a la sinagoga, leía las Escrituras y los demonios estaban tranquilos. Pero cuando llega el Espíritu Santo, los demonios temblan y son torturados. ¿Por qué? Porque una gota de unción puede más que 1000 toneladas de tinieblas.
Entonces, lo mismo hizo él con sus discípulos. Le dijo, ustedes no pueden salir de Jerusalén a menos que no reciban el Espíritu Santo. Y cuando salen de Jerusalén ya llenos del Espíritu Santo, todos los demonios se sujetaban al nombre de Jesús y a la unción que les había dado. Ahora bien, de la misma manera que había hombres diciendo que las manifestaciones milagrosas y sobrenaturales en los tiempos de Jesús eran obradas por espíritus demoníacos, hoy en día tenemos un fariseísmo moderno que hace lo mismo. Trata de decirle a la gente eso de la sanidad, eso de las manifestaciones, eso de la unción del Espíritu y de la gente que recibe un toque. Eso es demoníaco y esto no es cierto. La Biblia enseña que todo lo que acontece en el contexto de las manifestaciones del Espíritu Santo son 100% bíblicas. Sigamos leyendo. Después, pasado el versículo 1 y el versículo 2 y aún el 3 de 1 Corintios capítulo 12, dice en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora voy a explicar esto para que no haya confusión. Existen dones del Espíritu, existen ministerios del Espíritu y existen operaciones del Espíritu. Y por eso mucha gente se confunde. Ahora muy bien, ¿qué son dones? Los dones son 9. Existen 3 dones que articulan, 3 dones que revelan y 3 dones de poder. Lo voy a decir otra vez, aunque no estamos yendo a describir cada don, es importante que entiendan. 3 dones del Espíritu revelan algo, 3 dones del Espíritu articulan algo y 3 dones del Espíritu obran poder. Ahora muy bien, estos componen 9 dones. Y es interesante que en una paloma debe haber, en la estructura del ala derecha y en la estructura del ala izquierda, deben haber 9 plumas que forman como el esternón de esa ala. Y si faltase una sola pluma, la paloma no puede volar derecho. Y es muy interesante que siendo la paloma el símbolo del Espíritu Santo, nosotros tenemos 9 frutos del Espíritu y 9 dones del Espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que, para caminar derecho en esta tierra, necesitamos tanto los 9 frutos como los 9 dones. El fariseísmo moderno siempre está enfatizando los 9 frutos, los cuales son muy importantísimos. Y el pentecostalismo enfatiza, por decirlo así, en los 9 dones. Pero en realidad tiene que haber un balance en ambos, porque tiene que haber carácter y tiene que haber poder. Por eso el Señor le dijo, erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras forman el carácter del creyente, incluyendo la fe, los frutos. Pero el Espíritu Santo trae el poder de Dios. Y cuando tú ignoras ambos, tú no haces más que ir como un ídolo mudo siguiendo a gente que te va a llevar desdichadamente a lugares que no debes de estar. Ahora muy bien, importante, existen los 9 dones. Y esto lo sabemos que es palabra de ciencia, palabra de sabiduría, sabemos que es profecía, etc. Existen luego ministerios. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es cuando un don reside constantemente en un individuo y de allí se forma un ministerio. No es lo mismo profetizar que tener un ministerio profético. Son 2 cosas diferentes. No es lo mismo orar por un enfermo en fe que tener un ministerio de sanidad. Ahora muy bien, están los dones, están los ministerios y luego están las operaciones. Pongamos un ejemplo. Una persona tiene un don de sanidad. Ese don de sanidad habita en esa persona constantemente, y lo cual es un ministerio de sanidad. Pero cada vez que esa persona va a orar por alguien o va a ministrar a alguien, hay una operación diferente. Por ejemplo, el gran hombre de Dios llamado Smith Wigglesworth se encontró con una mujer que tenía un cáncer en el cuello. Y el Espíritu de Dios le dijo, golpéala. Y él la golpeó en el nombre de Jesús. Era un hombre que sabía y conocía la voz de Dios. Y cuando la golpeó, el cáncer desapareció completamente. Delante de los ojos de la gente, el tumor se esfumó. Esa es una operación del Espíritu.
Luego también habla la Biblia de repartimientos del Espíritu, que es cuando el Espíritu comienza a dar gozo, comienza a dar risa, comienza a dar gemidos, comienza a dar llantos. Entonces, mucha gente dice, pero es que como la Biblia no habla de caerse hacia detrás, entonces eso no es bíblico. Aparte, la Biblia sí habla de esto. No obstante, no todo lo que el Señor escoge hacer va a estar descrito en la Biblia, porque son operaciones específicas en un momento específico. En el caso, por ejemplo, de Naamán, para que él fuese sanado, se tiene que manifestar el don de sanidad, pero en ese momento específico, por alguna razón, el profeta le ordena sumergirse en el Jordán 7 veces. Yo quiero simplemente en esta noche añadir un poco de conocimiento a tu vida de lo que son los dones del Espíritu, porque hay una gran probabilidad de que tú estás siendo de alguna manera bombardeado por un sinnúmero de personas diciéndote que los dones no son para hoy, que los dones no son reales, que todo esto es parte de una doctrina diabólica, y esto no es verdad. Los mismos fariseos que atacaron a Jesús persiguieron a los discípulos, y además de perseguir a los discípulos, persiguen a la gente hoy, porque lo que el enemigo realmente quiere es que el creyente esté desprotegido, sin el fluir de los dones, para él poder tener una carta abierta, un fluir para atacarles. Lo cierto es que cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo están activos en él, el enemigo no puede ponerle un dedo encima. Hemos visto un sinnúmero de cosas en el libro de los Hechos, cuando una persona iba a ser atacada, uno de los discípulos iba a ser atacado, y una revelación llega, y cómo bajaban a Pablo por el muro, porque le fue revelado una cosa u otra, visiones, discernimiento, todas estas cosas hacen que el creyente camine armado y peligroso contra las tinieblas. Jesús nunca tuvo que confrontar al enemigo sin el Espíritu Santo. Desde que llega el Espíritu Santo, todas las batallas que él tuvo con el enemigo las perdió. Lo mismo pasó con los discípulos. Una vez el Espíritu Santo cayó sobre ellos, el enemigo no podía hacerle frente a ellos. Donde quiera que llegaba el enemigo, era derrotado por la iglesia del Dios viviente. Nunca olvides que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos ahora vive en ti. Tú tienes autoridad y poder contra todas las tinieblas. Constantemente, cuando nosotros viajamos, encontramos brujos y satanistas y gente que nos hace amenazas y nos lanza maldiciones, y a mí me da una risa impresionante, porque ellos tratan de hacer y tratan de decir y tratan de atacar, pero no hay un arma que pueda derrotar el espíritu que hay en mí. La Biblia dice que ese espíritu no puede ni resistirse. Lo cierto es que mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo. Y he visto todo tipo de brujos y sacrificios y maldiciones y maleficios que han tratado de tirar contra mí, y yo sigo predicando y sigo sirviendo a Dios. Se siguen salvando las personas, se siguen sanando las personas, se siguen liberando las personas, porque mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo. Y es importante que todo creyente en este tiempo de dispensación del Espíritu Santo camine en esa autoridad y en esa unción del Espíritu Santo. Jesús le prohibió a los discípulos salir a predicar o a ministrar sin que viniese el Espíritu Santo sobre ellos, porque Jesús sabía muy bien que lo único que podía conquistar las tinieblas y derrotar al enemigo era el Espíritu de Dios. Es importante que entiendas que una doctrina o conocer unos cuantos versos bíblicos, como es el fariseísmo moderno, el conocer un poco de Biblia, el conocer un poco de doctrina, no tiene ningún poder contra las tinieblas. Absolutamente ningún poder. Es más, los brujos estudian la Biblia muchas veces. ¿Por qué? Porque estudian el grafé, que es la palabra escrita. No tienen el rema, que es la palabra de poder, o the spoken word, la palabra hablada. Tampoco tienen el logos de la palabra. Es importante que lo entiendas. Pero el creyente que tiene al Espíritu de Dios, ese creyente puede caminar en esa revelación, en ese rema.
Y ya no es cuestión de doctrina ni de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Termino con esto. Si Jesús necesitó el Espíritu Santo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no necesitaremos el Espíritu Santo? Si Pedro y todos los demás discípulos necesitaron la unción del Espíritu, ¿qué nos hace a nosotros pensar que no la necesitamos? Necesitamos acabar con la ignorancia en referencia a los dones del Espíritu y entender que esos dones quieren fluir a través de nosotros, tanto en forma de dones como de ministerios, como de operaciones, pero Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que tú pruebes y le digas al Señor y comiences a buscar, porque la Biblia dice, procurad los dones del Espíritu. Y es cierto, tengo que hacer la salvedad de que mucha gente ha abusado los dones del Espíritu Santo, de que mucha gente ha comercializado los dones del Espíritu Santo, de que muchísima gente ha desvirtualizado los dones del Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que no son reales. Mucha gente también abusa los púlpitos, mucha gente también abusa la palabra, mucha gente también abusa las iglesias, y eso no quiere decir que no son reales y establecidas por Dios. Había un refrán en los tiempos donde yo estuve en la escuela bíblica que decían, no tires al niño con el agua de bañar. Nosotros tenemos que entender que los dones del Espíritu fueron dados por Dios para nosotros poder combatir las tinieblas. Y en el nombre de Jesús es mi oración, que en este día Dios revele a tu corazón cuán importante es la manifestación del Espíritu a través de tu vida. Y que tú no solamente seas lleno del Espíritu Santo, sino que seas lleno de los dones y las manifestaciones gloriosas que el Espíritu Santo nos da. Yo voy a orar en el nombre de Jesús y voy a orar para que el Señor imparta dones y para que el Señor comience a manifestar dones a través de todo aquello, de todo creyente que está hambriento y sediento de una manifestación de poder a través de sus vidas. Tus hijos lo necesitan, tu iglesia lo necesita, tu ciudad lo necesita, tu generación lo necesita. Nosotros somos ciertamente un vaso de barro, pero llevamos un tesoro por dentro y es el Espíritu de Dios. Y tenemos que llevar no solamente la palabra, sino la palabra en el Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y nosotros necesitamos llevar una palabra de poder, ejercer un evangelismo de poder, ejercer un ministerio de poder. Y por eso voy a orar en este momento, donde quiera que tú estés. Veo que muchas personas, más de 2,000 y pico de personas, están conectándose en este momento de toda parte del mundo. Y quiero en este momento orar para que Dios desate su gloria y desate los dones. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo les he dado la palabra que tú me has ordenado darles. Y tu palabra produce la fe necesaria para que podamos recibir todas las cosas que tú tienes para nosotros. En este momento yo oro, Padre mío, para que todo hijo de Dios que está hambriento y sediento de ver la manifestación de tu poder en este tiempo, reciba, Señor, una impartición de dones. Padre, fluye a través de tu pueblo en el nombre de Jesús. Señor, bautiza con Espíritu Santo y fuego donde quiera que haya personas hambrientas de tu poder. Deja que tu unción, Señor, los guíe, así como cuando tu pueblo salió de Egipto, Señor, iban bajo la nube y bajo el pilar de fuego. Pues ahora yo te pido en el nombre de Jesús que tú los lleves bajo esa misma nube y bajo ese fuego de tu gloria y del Espíritu de Dios. Padre mío, fluye a través de tu pueblo y permite que esta generación, Señor, se encienda en una llama de avivamiento y que nosotros ministremos a esta generación en el poder de tu Espíritu y no solamente en doctrinas de hombre. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Yo bendigo esta audiencia alrededor del mundo entero y creo de todo corazón que esta palabra los llevará a moverse en una esfera de unción y poder mucho más grandiosa que la que ellos han tenido antes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Una vez más digo que para mí es un gran honor estar con ustedes. Quiero invitarles personalmente a través de este medio a que se conecten con nosotros en nuestro servicio mañana. Mañana a partir de las 10 de la mañana vamos a transmitir completamente gratis en nuestro servicio a través de Facebook Live. Y para los que no tienen Facebook, lo cual no lo tomamos en cuenta obviamente, hay gente que no quiere estar en las redes sociales,
rudygracia.com en nuestra página, y por allí también vamos a transmitir en vivo nuestro servicio. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero darle las gracias a los que se conectan constantemente con nosotros a recibir palabra y unción, y que en el nombre de Cristo Jesús tú puedas caminar en la autoridad y en la unción que el Espíritu Santo desea otorgar a sus hijos en este tiempo tan importante, un tiempo sin precedentes, donde solo lo sobrenatural de Dios puede abrir camino al cuerpo de Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por conectarse. Gracias por cada comentario. En este momento no vamos a responder preguntas. No obstante, en una próxima incursión lo haremos. Se despide de ustedes en esta ocasión el pastor Rudy Gracia. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y adelante, pueblo de Dios. Camina en la autoridad y en la unción del Espíritu Santo. Amén.